Que sigas cambiando lo que no nos sirve, poniendo lo que nos hace falta, y cada día que nos amemos más, nos soportemos más, nos toleremos más y que nos acerquemos más, Señor, a tu luz admirable. Tuya es la gloria y la honra, Señor. Gracias por los que estamos presentes, por los que no han podido venir, por aquellos que estarán llegando en un futuro. Los bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias por la oportunidad de estar aquí esta noche. Amén. Amén. Tome su lugar. Ay, qué cosas. Nuestro mensaje de esta noche se llama Cristianos Ejemplares. Caballero, sea bienvenido. Se llama nuestro mensaje Cristianos Ejemplares. Soy bonito, ¿no? Eso es lo que nosotros anhelamos llegar a ser un día. Creyentes ejemplares. Que podamos, como dice el nombre, ser ejemplo para los demás. Eso es lo que es un creyente. Alguien que va poniéndole a las personas el ejemplo de cómo vivir la vida ahora en el Señor. Porque cuando teníamos una religión, sí la vivíamos, pero realmente no... ¿Cómo le diré? Pues no teníamos nada bueno. ¿No? Éramos religiosos o católicos de 15 años. No me voy a dejar mentir, no se la pasaba todo el día en el santuario. Iba a los 15 años, a las bodas, si había primera comunión, si había que confesarse. Yo solo me confesé una vez, para dejar de decirlo. Y esa vez que me confesé, ya ni me acuerdo, y no le voy a decir de todos modos. Si me acuerdo, no le voy a decir, porque por algo me metí. Pues yo creo que era tan grande mi culpa que me metí a una iglesia allá en Coyoacán. No sé qué era, no me acuerdo. A ver, voy a tratar de acordar. Pero me metí a una iglesia en Coyoacán y estaba el tiempo de la confesión, y ahí fui. Entonces me puse ahí en el confesionario. ¿Cómo? Dios te salve o algo así, ¿no? Algo así, ¿no? No me acuerdo cómo me recibió, y yo sí le contesté. Todavía no estábamos de este lado. Dime tus pecados. Ya se los dije. ¿Sí? Algo así. Y llegué y todo, y le dije, pero me sentía incómodo cuando le decía al Padre las cosas. O sea, me sentía muy culpable, pero no me sentía cómodo, estaba hablando con él. O sea, como que lo dije por la carga que traía, pero no me gustó porque fue muy humillante, ¿no? Así como, chale, ni lo conozco, ¿qué le voy a estar diciendo? Pero dije, bueno, pues me la aguanto, por algo estoy aquí. Pues ya le dije todo. Está bien, hijo, 5, 10 Padres Nuestros y ya. Pues estuvo barato. Estuvo fácil, al rato vengo por unos 100. Dije, voy y le doy rienda suelta. Pero la verdad es que yo cuando fui católico apostólico romano o remono, nunca fui un ejemplo, menos para mis hijos. Bailaba, fumaba, tomaba, muchísimas malas palabras. Mi esposa se va a acordar de eso. A veces luego todavía, no es que se me salgan, pero me recuerdo y le digo, ¿te acuerdas? Así como, qué vergüenza. Pero bueno, hacíamos pasar cada aventura que estaba buena. Entonces la verdad es que de ejemplo no teníamos nada, pero sí, si llegaba alguien, le decíamos, algún aleluya, le decíamos, no, yo tengo mi fe, yo estoy bien, tú eres un hermano separado, hijo del infierno, váyase para allá. Entonces no pasaba ningún problema. Cristiano ejemplar es aquel que se acerca a la palabra de Dios y que ahora vive una vida intachable. No es fácil ser un creyente. La gente, y sobre todo un creyente disciplinado, un creyente ejemplar. ¿Por qué? Porque cristianos hay muchos, discípulos hay pocos. Cristianos hay montones. Váyase usted a la iglesia y hay iglesias de 5,000 personas, 20,000 personas, hacen 3, 4 cultos cada fin de semana. Pero de todos esos miles de personas, ¿cuántos realmente en su vida diaria son cristianos ejemplares? Gente que honra a Dios, que aman a sus esposas, que aman a sus hijos, que los hijos se sujetan, que la casa es próspera. Son pocas las familias que realmente viven al 100% su fe, su creencia en nuestro Señor Jesucristo. Pues bueno, ese es el camino en el que nosotros nos encontramos. Como dijo Pablo, no digo que ya lo haya alcanzado, sino que ahí voy, prosigo a la meta, camino, derecho. Eso es una carrera de resistencia, no es una carrera corta. Las carreras cortas se cansa uno muy rápido. Soy creyente, ya me bauticé, llame ya, y mi Biblia aquí todo el día, pero después se te acaban las ganas, te llega la bendición se te convierte en prueba, te alejas, te vas.
¿no? El creyente es como un camellito, derechito, todo el tiempo hasta el día de su muerte. Vamos a seguir analizando el libro de Hechos. Ahora vamos a entrar al capítulo 17. Usted se acuerda, el mensaje pasado, estos hombres ayudaron, Pablo y Silas, ayudaron a un hombre, el carcelero, en el capítulo 16 de Hechos, le ayudaron a convertirse, ¿no? Cuando él vio la fe de ellos, que estaban encarcelados y que estaban ya libres y no se fueron del lugar, sino que se quedaron, dijo: yo quiero ser salvo. Estos están dentro de la cárcel y están más libres que yo, que estaba afuera. Entonces le dicen: ¿qué tengo que hacer? Y le responden: solo cree y serás salvo tú y tu casa. En ese momento creyó, se bautizó y entonces toda su familia fue convertida. Los dejó libres, les curó las heridas y todo eso. Después de eso, si usted lo ve, por ahí el versículo 40, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿A dónde se fueron en el capítulo 17? Dice que pasaron por Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica. Tesalónica era una ciudad muy comercial allá en Roma, por donde el Señor había mandado ahora a Pablo y a Silas. Y en este lugar, fíjese lo que dice el capítulo 1, había una sinagoga de los judíos. Pablo era la primera vez que llegaba a ese lugar, pero ya había una sinagoga en ese lugar. ¿Qué había sucedido? Antes existió la persecución, y si usted recuerda, muchos de los hermanos se fueron. Unos vendieron sus tierras, las compartieron. ¿Usted cree que vendía la gente las tierras como empezó el libro de Hechos? ¿Usted cree que la vendían simplemente por amor, las tierras, y lo compartían con los pobres para que nadie tuviera necesidad? No. Se sabían que iban a llegar en la persecución, había persecución contra ellos. Entonces decían: de que yo lo venda y reparte ese dinero para mis hermanos, a que lo deje y después nos correteen y alguien más se quede con esa propiedad, la vendo y lo comparto. ¿Por qué? Porque soy preso, soy reo de muerte, como la palabra nos presenta a nosotros los creyentes. Somos reos de muerte, estamos sujetos a persecución. Entonces, en esa persecución donde los hermanos se van por todos lados, llegaron ellos desde mucho antes a Tesalónica y ahí ya habían puesto una sinagoga. Y ahí dice el versículo 2 que Pablo acostumbraba a ir a predicar y fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿A cuánto equivale 3 días de reposo? ¿Qué dices, María? 3 semanas. 3 fines de semana, 21 días se la pasó ahí con ellos. Pero fíjese algo muy curioso aquí. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Ya venía de persecuciones, de apedreadas, de malas palabras, de cárcel, de que lo habían amarrado al cepo, y como acostumbraba otra vez, se fue a la sinagoga de ellos. Sigue dándonos un modelo a seguir Pablo. No importa si sales perseguido de un lugar, no importa qué es lo que ha pasado, tú ya le perteneces a Dios. Y a donde quiera que tú vayas tienes que hablar la palabra. Si no hablas de otra cosa, cállese. Pero la palabra de Dios se te tiene que volver un hábito en todo el tiempo. Entonces esa predicación de la palabra a Pablo se le volvió un hábito. Y vean lo que dice el versículo 3. Estuvo 3 días de reposo con ellos y declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera, resucitara de los muertos y que Jesús, a quien yo les anuncio, decía él, es el Cristo. Él predicaba conforme a la palabra que ellos conocían. Pablo no llegaba así sin Biblia y se les paraba enfrente y les decía: hoy les traigo una nueva palabra de parte de Dios. Tuve una visión, hermana, esta palabra es para usted. Hermano Chuy, yo le traigo una palabra de parte de Dios. Lo apedreaban en ese momento. No, Pablo se paraba, sacaba su Biblia, abría sus rollos y decía, como dice en Daniel, como dice en Isaías, y todos ahí estaban aprendiendo de lo nuevo que les llevaba Pablo, porque esa sinagoga se supone que era guiada por judíos, pero querían escucharlo puesto que le abrían las puertas, y él estuvo ahí 3 semanas declarando y exponiendo por medio de las Escrituras lo que él había aprendido. Versículo 4 dice que algunos de los judíos, por eso dice algunos de ellos,
Algunos de los judíos creyeron, se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, mujeres nobles, no pocas. ¿Qué es esto de griegos, mujeres nobles? Cerca de este lugar, Tesalónica, estaba el Areópago. Cerca de este lugar estaba el núcleo donde el pensamiento griego se desarrolló. Aristóteles, Sócrates, esos grandes pensadores estaban a la mano de Pablo, estaban ahí a la vuelta de la esquina. Entonces, estas mujeres que dice, se juntaron con Pablo y Silas, griegos piadosos, gran números, y mujeres nobles, no pocas, eran de esas que estaban en esos movimientos. Pero era tan poderosa, acuérdense que Dios respaldaba la palabra de Pablo, de Silas, de Timoteo, de Bernabé. Él los respaldaba y entonces ellos veían que les hablaba conforme a la palabra, sacaba sus libros, su rollo, los leía, discutía con ellos y decían, pues sí le vamos a creer a este amigo, porque no son sus palabras, es lo que el Espíritu Santo nos dice al corazón. La persecución ahora seguía a Pablo. Vea el versículo 5. Los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pablo, Silas y toda la familia, todos los que iban con él, se quedaron en casa de Jasón. Pero como siempre, y lo hemos visto desde que empezó Pablo con su predicación, hay gente que cree, hay gente que no cree. Y estos que no creyeron, igual que pasó en los otros lados, se levantaron. Y dice que ahí dentro de la sinagoga había algunos ociosos. ¿Sí? ¿Sí dice así su Biblia o no? Dice, había unos ociosos. ¿Y dentro de la iglesia habrá ociosos todavía? ¿Ya que sí? Si hay gente que nada viene así como que, órale, amén hermano, órale. Mira el mingo allá afuera, órale. Hay gente que nada más viene a perder su tiempo. Gente que nada más viene de ociosos. Bueno, pues está el que no cree y se apoya en esos ociosos para levantar murmuraciones, rumores, chismes dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Y entonces había los que no creyeron, los ociosos, y había hombres malos. Y ese grupito se juntaron, alborotaron a la ciudad, no solamente a la iglesia, y dice que asaltaron la casa de Jasón para sacarlos al pueblo. ¿Pero qué cree? No estaban ahí. Esos hombres no estaban ahí. No hallándolos, agarraron a Jasón, lo llevaron a las autoridades de la ciudad y vea el chisme que estaban levantando. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. La fama de Pablo, de Silas, de Bernabé, de Marcos, que se llamaba Juan, ya se había extendido. ¿Por qué? Porque dice, estos que andan por todos lados, que andan por todo el mundo, ya llegaron a este lugar diciendo que hay un rey más importante que el César. Se llama Jesús. Vean nomás hasta dónde llega la maldad de estos hombres. Levantando el ánimo de los gobernadores de la ciudad, diciéndole, están tratando de meter otra filosofía y de imponer a otro rey. ¿Para qué? Para que les dieran cuello, para que los apresaran, para que les dieran un escarmiento. Versículo 8 dice que alborotaron al pueblo, a las autoridades, y oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. No les hicieron caso. Esta bola de chismosos religiosos nada más quieren, ¿cómo es la raza? A ver, usted Jasón, venga, pague una fianza y vámonos. ¿Qué sucedió? Pablo lo tomaron el grupo de personas que habían creído y lo mandaron a otra ciudad. Inmediatamente dice el versículo 10, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y habiendo llegado entraron a la sinagoga de los judíos. ¿Otra vez? Bueno, es que no entiende, ¿eh? O sea, ya lo sacaron de varias ciudades a persecución, y otra vez llega a la ciudad y se volvió a meter. Yo le quiero preguntar a usted, si Pablo estaba de persecución en persecución en persecución por hablar la palabra de Dios, ¿tú cómo estás ahorita? ¿Cómo estás en tu familia? Porque aún en la familia haz de cuenta que es la misma iglesia. Hay ociosos, hombres malos, murmuradores, detractores, calumniadores, ¿no? Y así. O sea, porque nuestra primera iglesia es la casa. Y después nos venimos para acá y después nos vamos al mundo. ¿Cómo estás en tu casa? ¿También te persiguen? ¿También te juzgan? ¿También te quieren apedrear?
También, sí, ¿por qué? Porque llegas y predicas la palabra de Dios. Porque estás buscando crecer en el conocimiento de la palabra. Y como ahora ya se te hace costumbre, a cada momento hablas. No, gloria a Dios. No, sí, aleluya. No, que ya en la iglesia. No, que ahora vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Uy, tú nada más hablas de esto y nada más. Te juzgan. Pues déjeme decirle, yo ahorita vengo precisamente de una entrevista que me hicieron en mi trabajo y me dijeron, no hombre, rebasaste a todos. Sin problema. Listo. ¿Sabes cuál es el único problema? Que dijiste que eres cristiano. Yo dije, pues qué bueno. Dije, porque a Dios no lo voy a negar. Y les pido una disculpa si los incomodé. Pero si yo digo que no soy creyente, no soy yo. No puedo cambiar. Y eso no lo voy a cambiar. Entonces, si a ustedes les sirve, estoy. Si no, no pasa nada. Yo este trabajo, Dios me lo dio. Yo honro a Dios y por eso estoy aquí. Yo no quise llegar a este lugar. Pero si ustedes dicen que ese es el tema que ahorita me limita, a nadie le he ocultado que yo soy creyente, que soy pastor, que soy esto, que soy aquello. A nadie. Entonces, a sus órdenes, caballeros. Gracias. Recibirán nuestra llamada después. ¿Usted cree que me dio tristeza? Dije, Señor, me juzgan por ti. ¡Qué chido! Yo salí sonriendo y me encontré a mis compañeros de frente y me dicen, ¿cómo te fue? Y yo les digo, re bien. Ya eres gerente. No, me dijeron que no. Que todavía no, que me aguantara, que así es asado. ¿Por qué? Ay, a ustedes les van a decir, no se preocupen. Pero, imagínense si yo digo, bueno, no, sí, no, yo no soy creyente. No, ni pastor soy. No, ni estoy allá en Tonalá, la iglesia, mi esposa, mis hijos. Es negar toda la fe. Yo se los dije, yo prefiero que me corran antes que negar mi fe. Yo prefiero dejar todo mi trabajo, mi vida, todo antes que negar al que me ha hecho. Y eso es lo que Pablo está haciendo en cada momento y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Ese es el ejemplo que usted debe aprender. La fe va por encima de que si le cae bien al hermano, a la familia, a los hijos, al pastor. Mientras usted se mantenga en la voluntad de Dios, en la luz, aceptando quién es, Dios le va a dar paz y tranquilidad y le va a darle el respaldo en todos los momentos en los que usted esté pasando. Por eso le digo, ¿cómo está en su casa? Manténgase firme en la fe. No entristezca al Señor, porque si usted hace algo mal, usted entristece a Dios, pero usted paga la consecuencia, ¿eh? Porque el único que levanta y vive su fe es usted. Entonces, estos hombres llegaron a esta ciudad, dice el versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque en Tesalónica dice que solo unos creyeron, ¿sí vio? Unos estaban ociosos, otros eran hombres malos, pero unos no creyeron. Pero aquí dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso nuestro estudio se llama Cristianos Ejemplares. Toda esta narración para llegar hasta este versículo. La gente que recibió a Pablo en esta ciudad, en Berea, era más noble que los otros. ¿Por qué cree usted? Lo acaba de decir la palabra de Dios. Porque ellos analizaban la Biblia todos los días. Y eso los hacía hombres más nobles. Más nobles. Dice, estos eran más nobles, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hermano, por eso nosotros es lo que estamos buscando formar en ustedes. Por eso el lunes ya empezamos con un estudio de oración sobre el Padre Nuestro. ¿Para qué? Para saber a quién le ora, para saber con quién ora, para saber cómo ora. ¿Usted sabe si se debe de orar hacia Dios, o se debe de orar hacia el Espíritu Santo, o se debe de orar hacia Jesús? ¿Cómo debo de cerrar mi oración? ¿Por qué la debo de cerrar? ¿En qué momento? ¿Todo el día tengo que estar en oración? ¿Cómo debo de estar en oración? ¿Qué forma debe llevar mi petición? ¿Qué orden estableció Jesucristo? Eso es lo que vamos a ver el lunes. Apenas empezamos el estudio y solo vimos 6 palabras, ¿verdad? Me parece. Solo vimos 6 palabras. 6 palabras de 60 y tantas que tiene el Padre Nuestro, las 2 versiones. Entonces, hermano, nosotros lo que estamos buscando es formar en ustedes cristianos como los de Berea, que siempre traigan su Biblia, que siempre reciban la palabra de Dios
siendo nobles, siendo humildes, pero estar, ¿qué dijo? ¿En qué parte? Hermano, ¿me lo repite? Así como vamos creciendo, como vamos formando, eso es exactamente lo que nosotros queremos como pastores. Que usted tenga hambre de la palabra de Dios, pero que también se vuelva responsable al estudiar la palabra de Dios. Que escriba, que hable, que ore, que crea, que incluso se levante y diga eso está fuera de contexto. Porque yo leí toda la historia y esa historia no está así, esa historia es así, pastor. Ah, sí, es cierto. Gracias por corregirme, hermana. Y no nos permitimos que nuestra fe sea desviada y que alguien nos lleve a un error, y sabemos que un error en nuestra vida cristiana es pecado, es muerte, es destrucción, no solo para el que lo hace, sino también para la familia. Habla la palabra de Dios en Efesios 5, versículos del 6 al 14. ¿Usted sabe cuántas veces la Biblia dice nadie los engañe? ¿Sabe cuántas veces dice la Biblia nadie los engañe? Lo dice 7 veces. Y algunas de ellas es Jesús el que está hablando. Nadie los engañe, nadie los engañe. Sean responsables, nadie los engañe. Ahí en Efesios 5 del 6 al 14, vea lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leerla. Póngase en pie. Efesios 5 del 6 al 14. Vamos a leerlos todos juntos. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Tome su lugar. 7 veces la palabra de Dios dice: nadie les engañe. Respondió Jesús y dijo: miren que nadie los engañe. Jesús respondió y les dijo: miren que nadie les engañe. Pablo dice a los colosenses: esto lo digo para que nadie les engañe con palabras persuasivas. Juan dice: hijitos, nadie les engañe. El que hace justicia es justo, como Jesús es justo. En Efesios dice Pablo: nadie les engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pablo vuelve a decir en Colosenses: miren que nadie les engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no conforme a Cristo. Y Pablo vuelve a decir: nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 7 veces el creyente debe de estar pensando: nadie me va a engañar, nadie me debe de ver la cara de paisano. ¿Y cómo nadie me debe de ver la cara de paisano? O sea, sí traigo guaraches, pero nada más tengo la cara, no soy. ¿Eso que dice usted, hermano? Hoy soñé que usted era para mí, hermana. Tuve un sueño. Y mi marido, ustedes preocúpense, que esta es revelación divina. ¡Ay, entonces está buena! Además, hasta en lengua le voy a hablar para que usted vea el poder que Dios me ha dado. No manche, vaya a la Biblia, hermano. Dice: nadie te engañe con vanas palabras. ¿Por qué? Porque por eso, por maje, dice la Biblia, y léale usted, en el versículo 6, Efesios 5, 6, nadie te engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Los que desobedecen son merecedores y recibirán la palabra de Dios por burros, por desobedientes, por no aplicarse a estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué dice la Biblia: mi pueblo perece por falta de conocimiento? Cuando teníamos una religión, cuando éramos católicos, apostólicos, remonos, ¿cuándo abrió la Biblia? La abrió para que se le empolvara. Salmo 23, aleluya. Salmo 91, poderoso. Salmo 51, santo Señor. Salmo 1, Padre, con ese.
Los demonios huyen. ¿Se lo sabe? No, pero me dijeron que lo abriera ahí, está bien chido. Está bueno. Se ve que está bueno. Y usted llega y la hoja toda arrugada, así por el sol, por el agua, el smog, todo. No, el pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso la Biblia dice, nadie te engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios. No sean partícipes de ellos, no sean partícipes con los desobedientes, porque ustedes en otros tiempos eran tinieblas, ¿o no? ¿Cuánto tiempo no anduvimos en la oscuridad? La oscuridad es cuando estamos alejados de Dios, cuando hacemos cosas en oculto, cuando pensamos que Dios no nos ve. ¿Qué hacían los fariseos? Se iban y se metían en sus casas, y dentro de sus casas dice que comían las viandas, pecaban a gusto, pero salían delante de las personas y con la vestidura blanca, y se sentaban aquí adelante. Usted no, hermano Martín, se sentaban aquí adelante. Tú no, amigo, tú agarras la segunda. Y se sentaban. No, porque yo soy el fariseote, el pecador. No lo conocemos, ¿no? Entonces, Jesús dijo, sepulcros blanqueados. Ustedes nada más tienen puro aspecto. Y hay muchos creyentes que tenemos mucho el aspecto de cristianos, pero que no, nuestro corazón no es conforme a la palabra de Dios. Por eso la palabra dice, no sean partícipes con los desobedientes. En otro tiempo fueron tinieblas, mas ahora ustedes son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Y vean lo que dice, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es en toda bondad, justicia y verdad. El creyente se debe mantener en la luz. Si yo me quedo aquí abajo, aún y que todo allá se oscurezca, yo voy a seguir iluminado. Hoy está bien oscuro allá, vente aquí. No, pero es que prendan la luz, vente aquí, aquí está. No, es que ahí se va a ver que vengo sucio, pues vente aquí, aquí le tallamos. Allá está oscuro, no vamos a ver y no se va a quitar bien la mancha. Vente aquí en la luz. Ah, me da vergüenza. No, me da esto. Eso es lo mismo que pasa cuando estábamos en nuestros delitos y pecados. No nos acercábamos a Dios porque nos sentíamos indignos, nos sentíamos sucios, nos sentíamos pecadores. ¿Cómo me le voy a acercar a Dios? ¿Cómo, oye, yo mereceré misericordia? Acércate a la luz, dice, antes eras tinieblas, ahora anda en la luz y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas. Traer chisme, robar, mentir, fornicar, enojarse, pelear, son obras infructuosas, ¿o no? No dan fruto. Todo lo contrario, secan lo que está a nuestro alrededor. Fíjese lo que dice ahí. Más bien, como hijo de luz, reprende las obras de las tinieblas. Ahora, como hijo de luz, te corresponde a ti. Tú que estás en la luz y puedes darte cuenta de las tinieblas, repréndelas. Porque tú andas en luz. Enseña a los demás. Por eso somos cristianos ejemplares. Porque ahora los que andan en la luz tenemos la capacidad de ver el pecado que se está cometiendo. Las personas naturales no. ¿Sí se da cuenta? La gente normal, la gente que no ha escuchado la palabra de Dios, la gente que no habla la palabra de Dios, no se da cuenta, porque allí estuvimos nosotros. Nada más hay que acordarnos tantito. A lo malo le llamamos bueno, y a lo bueno le llamamos malo. Yo estoy bien. Los mormones tienen 7, yo voy a tener 14, por si en una de esas viene el Señor y me dice, ¿qué hiciste? Pues conseguí 14. Ah, está bien, hijo, pásale. Esa tradición sí me gustó, dice el pastor. No, el vino, Jesús, el vino. ¿Sí se armó? Iba a las fiestas Jesús, ahí dice. Entonces yo también iba a las fiestas, ¿no? Entonces, no, tenemos que ser inteligentes y reprender esas obras, porque fíjese que si usted se acuerda, a veces la palabra de Dios dice, con el pecador ni aún su ropa toques. Del pecador ni te juntes con él, ¿no? Porque aquí dice, es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Y cuántas veces no hemos estado metidos ahí tramando cosas hacia los hermanos? Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Por eso tenemos que cuidar la casa. Nuestra primera iglesia, tenemos que cuidar que no sea un semillero de chismes para la iglesia, chismes para los hermanos, chismes para el pueblo, ¿sabe? Porque nosotros estamos en tinieblas hablando del cuerpo de Cristo, fraguando maldad. ¿Por qué? Porque estamos en oscuridad. Y dice la palabra de Dios, no participes de esas tinieblas, repréndelas, porque es vergonzoso
aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Cuál luz? ¿Cuál luz? San Juan 8, versículo 12. ¿Cuál luz es la que manifiesta todo? Jesús les habló y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8. Juan 8, 12. Pregunta: el que se deleita en casa hablando del cuerpo de Cristo, planeando como estos hombres malos, ociosos, hacer daño, ¿está en la luz? ¿Verdad que no? Y si hay alguno que esté cerca de él en la luz, ¿qué tiene que hacer? Arrebatarlo, ¿no? Reprenderlo. Fíjense qué interesante se empieza a convertir la palabra de Dios cuando nosotros la analizamos y decimos: wow, ¿cuánto tiempo he estado participando de estas tonterías? Y no simplemente participando con los desobedientes, sino que yo me volví desobediente. Y al participar con ellos, la luz que había en mí se volvió tinieblas. Y esas tinieblas han creado amargura en mí. Porque no me va a dejar mentir, cuando nosotros hablamos mal, hacemos algo mal, pecamos, el corazón se empieza así como a volver duro otra vez. Y empiezas a juzgar a las personas. Y ya no demuestras el amor. No, hay que poner freno a eso. Y si nosotros andamos en la luz del mundo, que es Jesucristo, no vamos a andar en tinieblas, vamos a tener la luz de la vida, vamos a tener discernimiento. Estos hombres de Berea eran lo que hacían. Por eso eran nobles. Fíjense qué hermoso. Porque abrían su palabra y estaban atentos a lo que decían los hermanos. Si nos traen ahorita una mentira, con amor, lo vamos a reprender. Porque aquí no va a entrar ninguna falsedad. Aquí en esta iglesia todos somos salvos, sí, pero todos nos protegemos, todos nos amamos, todos nos cuidamos, somos el mismo cuerpo. ¿Cómo vamos a permitir que entre una enseñanza que pueda torcer el corazón de las personas? No. Esto tanto lo dijo Jesucristo como lo dijo Dios en el Antiguo Testamento. Abra su Biblia en Deuteronomio 17, versículos 18 al 20. Deuteronomio 17, versículos 18 al 20. En Deuteronomio Dios le está recordando a Moisés, al pueblo a través de Moisés, la ley. Y les está diciendo: cuando tú quieras poner un rey, Deuteronomio 17, del 18 al 20. Cuando tú quieras poner un rey como los demás pueblos, ponle estas restricciones, ponle estos requisitos. Dice así: cuando se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá en el ropero, y abajo de su cama. Se le va a olvidar los domingos, lo va a dejar en su mochila en la escuela. Lo tendrá consigo. Y leerá en él cada domingo de su vida. ¿Sí? Todos los días. ¿Para qué? Todos los días de su vida. Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra y a siniestra. Esos son los 4 para qué. Esos son los 4 para qué. 1, para que aprenda a temer a Dios. El cristiano lee su Biblia no para saber más y humillar a los demás. Aprende a Biblia para temer a Dios, para amar a sus hermanos, para soportar las pruebas, para que su fe crezca, para que nadie lo engañe. Para eso el creyente abre su Biblia. Primer propósito, para temer a Dios. Segundo, para obedecer la palabra. ¿Para qué la abres? ¿Para qué la estudias? Si no la vas a obedecer, ¿no? Acuérdense que la Biblia dice: mientras más conocimiento, más castigo. Mientras más conocimiento, añades más dolor. Primer propósito, ¿para qué? Para temer a Jehová. Primer propósito, para temer a Dios. Segundo, para obedecer todas las palabras de la ley. Tercero, esto está más pesado, para ponerlos por obra. Una cosa es temerle a Dios, otra cosa es
guardar las palabras, almacenarlas, y una muy diferente, obedecerla. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como allá en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Estoy bien panzón, ¿no? ¿Qué más sigue? Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Se echó a perder el Padre nuestro. Íbamos bien. Mi Padre, dame de comer. Que tu reino venga a mí. Pero cómo odió al vecino. Pero no soportó al hermano. Pero no esto. No, ahí está bueno. Conocemos a Dios, conocemos la palabra de Dios, pero no obedecemos la palabra de Dios. ¿Cómo hay que? Y tú te quejas cuando tus hijos no te obedecen. ¿A edad? Te conocen a ti, conocen las reglas de tu casa y se las pasan como el viento a Juárez. Por en medio. ¿Qué se siente? ¡Te estoy hablando! Así es, hace cuenta Dios con nosotros. ¿Cuántos años llevas en la palabra de Dios y no la obedeces? Me conoces de oídas. Has leído mi Biblia por arriba porque no me has obedecido. Vea cómo desde el Antiguo Testamento ya había un propósito para que el rey tuviera esta palabra y ponerlos por obra. ¿Y para qué? Sea un hombre orgulloso del conocimiento que tiene. ¿Sí? Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Porque alguien que tiene poder, conocimiento, una posición, algo, su corazón se enorgullece. Y Dios lo sabe, Dios conoce el corazón del hombre. Por eso dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte de este mandamiento, ni a diestra ni a siniestra. Tenga una guía. El hombre de Dios que lee su Biblia, sabe cómo reaccionar en los tiempos difíciles. Sabe qué decisión tomar cuando se le para una muchacha, cuando se le aparece un dinero, cuando se le pone la droga enfrente, cuando se enoja con su pareja, sabe cómo reaccionar y frenar la carne y decir, mejor me voy porque no quiero reventar. ¿Más tranquila? ¿Podemos hablar? ¡No, todavía no! Chiquita de mi vida, ¿podemos hablar? O sea que ya, ¿no? O sea, ya cuando le hacen así, se armó, ya hay chance, ya hay chance. Entonces, ¿para qué es eso? Para que no se eleve su corazón, ni se aparte. Hay una guía, hermano. ¿Para qué te la haces pesada, pues? Estos hombres de Berea sabían cómo honrar la palabra de Dios, cómo guardar la palabra de Dios, cómo cuidarse. Por eso tenían su corazón noble. Por eso tenían un corazón bonito y dicen que con toda solicitud recibieron la palabra, porque ellos identificaban cuando era palabra de Dios y sabían cuando no. El creyente ejemplar debe ser así. El creyente ejemplar debe de saber siempre traer consigo su Biblia, en todo momento estudiarla. Tardas tiempo en comprender todo, no lo vamos a entender nunca, pero la esencia se va quedando en nosotros. El temor, la palabra, el honrar a Dios, el honrar a mis hermanos. Y todo esto, estos 4 puntos tienen una finalidad. Vean más. La finalidad es que prolongues tus días en el reino, él y tus hijos. Tú y tus hijos. Obedecer la palabra de Dios trae bendición no solamente a ti. Vean lo que dice ahí, él y sus hijos. Venir a la iglesia con una actitud de, pues a ver qué van de cenar hoy. Pues a ver si hay vendimia. A ver qué chisme nuevo se armó en esta semana. A ver quién se pelea, a ver quién no se pelea, a ver ahora qué pasó con el pastor, ahora a ver qué pasó con el terreno. Ahora, venir con esa actitud, lo único que está pasando es que tú te estás perdiendo. El creyente ejemplar debe venir con su cuaderno, con su Biblia, con la grabadora. ¿Sí? Vámonos, voy a estudiar. Pero es un mensaje, ¿a qué vas a la iglesia? Voy a estudiar. Pero es que a la iglesia se va a dormirse, a la iglesia se va a aburrirse. No, mi brother, nunca ha sido. Esto que nos enseña la palabra de Dios, ni siquiera el pastor, esto que nos enseña la palabra de Dios es un tip para mi problema de mañana. Mañana me va a aparecer un afán, no sé cuál sea, y si no me lo he enfrentado a ese, voy a pecar. Mejor
voy a estudiar la palabra de Dios. Voy a ser un hombre solícito. ¿Para qué? Para que mis días se prolonguen, los días de mis hijos, haya paz, haya gozo, haya felicidad. Por mi esfuerzo, por mi dedicación. No por el pastor, no por los hermanos, no por la iglesia, por mi relación con Dios. Entonces fíjese, hermano, cómo nosotros tenemos que ser muy atentos a lo que está a nuestro alrededor, a lo que se está hablando y a lo que se está compartiendo, y poner interés. Poner realmente un interés sincero en que la palabra de Dios forme parte de nuestra vida. ¿Qué pasó después? Versículo 12. Creyeron muchos de estos hombres de Berea y mujeres griegas de distinción, no pocos hombres. Fíjense, había mujeres copetonas ahí en esa iglesia, y las copetonas creyeron la palabra de Dios. O sea que para que la gente crea la palabra de Dios, no importa su estatus social, no importa si tiene dinero, si no tiene dinero, es el Espíritu Santo el que hace la obra. Entonces todos debemos de escuchar la palabra de Dios. Pero fíjense, cuando los judíos de Tesalónica, o sea la ciudad anterior, escucharon que estos hombres estaban compartiendo también la palabra de Dios en Berea, fueron allá, alborotaron multitudes, pero inmediatamente los hermanos volvieron a sacar a Pablo para el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. ¿Sobre quién iban? Era sobre Pablo. Silas y Timoteo pudieron quedarse en la ciudad. ¿Quién era Pablo? El que andaba sembrando la palabra de Dios, el que llegaba a las sinagogas y compartía siempre. Si tú eres el que estás hablando, a ti es el que te están persiguiendo. Porque a lo mejor en tu familia alguien también viene a la iglesia, pero dice: yo no estoy tan fanático como la Gela. No, yo no soy tan fanático como el Omar o como Carlita o como el hermano Moyo, acá ahora el de la computadora. Yo no estoy tan fanático. Él es el que ya está así medio mal. Persigan a aquel. Siempre va a haber uno al que lo van a perseguir más. Siempre va a haber uno que siempre va a estar hablando, juzgando y todo, pero no lo juzgan a él, juzgan al que representa a esa persona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como Pablo, ¿alejarnos? No, salir de ese lugar e irnos a predicar a otro. Salir de ese lugar e irnos a predicar a otro, pero nunca callarnos. Nunca callarnos, porque sería negar lo que Dios nos ha dado. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que lo siguieran lo más pronto que pudieran, se fueron. Venir a la iglesia tiene un propósito: ser un cristiano ejemplar. A eso es a lo que venimos. Analice esta noche cómo ha estado tomando la palabra de Dios. No importa cuánto tiempo tenga en el Evangelio, no importa si tiene desde pequeño o hace un año o hace 2 meses, lo que sea. A veces perdemos el tiempo estando dentro de la iglesia. ¿Por qué? Conocemos a Dios, conocemos la palabra, pero no la obedecemos, y todo lo demás no avanza. Voltea a ver su casa, voltea a ver su familia. ¿Cómo estamos? ¿Hay bendición? ¿Prosperidad constante? ¿O hay mucho problema? ¿O todavía no hay bendición sobreabundante? Y si usted ve: ay, Señor, ¿no la estaré regando? Haga un autoanálisis. Porque cuando Dios salva, dice que nos pasa por el mar se abre, el imposible donde no podíamos salir nos pasa por ahí, y después hay un tiempo de desierto entre el mar y el río Jordán. Luego les voy a dar ese estudio. Y al pasar el río Jordán, nosotros entramos al reposo de Dios. Y el reposo de Dios es estar en todo tiempo bendecido, en pruebas, como Pablo, pero bendecido. Prosperidad, amor, gozo, prueba. Prosperidad, amor, gozo, prueba. El creyente, ese es el testimonio que nosotros debemos de dar. Pero a veces nos quedamos entre el mar y el río Jordán, vuelta tras vuelta tras vuelta, y ahí es donde vemos que no hay cristianos comprometidos, que solamente tenemos congregación, pero no hay cristianos ejemplares. ¿Qué va a hacer a partir de ahora en adelante? ¿Traer su Biblia a diario? ¿Traer su cuaderno diario? ¿Poner atención en los mensajes? Esa es su responsabilidad de ahora en adelante. Dios mandó esta palabra para que nosotros seamos como los de Berea, atentos siempre, que nadie se lleve nuestra fe, que nadie nos distraiga, porque eso traerá condenación a nuestra vida si nos dejamos llevar por alguien que nos predique una palabra diferente. Incluso yo puedo decir algo que no es, y si usted no revisa, ya me lo llevé al infierno.
y nos vamos los dos juntos, ¿no? Entonces, ¿va a seguir sin tomar en serio los estudios bíblicos o le va a entregar a Dios su vida? Piensa, respóndasela a Dios. Póngase de pie y vamos a orar. Próximo lunes vamos a seguir con ese estudio del Padre Nuestro. Los que estén interesados y vayan a venir, les voy a pasar el audio. Ese no lo voy a subir al grupo. Solo a los que vayan a venir les paso la primera sesión. Sí. Bueno.